Bienvenidos todos una semana más al terrero de las islas, desde una de las cunas más importantes de la lucha canaria en todo el archipiélago, como es Valle de Guerra en La Laguna. Les damos las gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Esto es Todo Lucha. Comenzamos. Este es el espacio semanal que Televisión Canaria dedica al repaso de la actualidad y las últimas novedades de la lucha canaria, con especial atención a la Copa Luquia Gobierno de Canarias, tercera jornada. Una semana que ha estado marcada por el aplazamiento del encuentro que se tenía que disputar en el terreno de Santa Rosa entre el Guamasa y el Saladar de Jandía, debido a problemas con los billetes de avión del equipo majorero. Pero nos encontramos en uno de los grandes templos de la lucha canaria, el terrero Chaval I de Valle Guerra, y para analizar toda la jornada contamos con dos de los referentes de esta inagotable cantera. Javier Ledesma, destacado del Rosario de Valle de Guerra, bienvenido. Bienvenido a ustedes, gracias por la invitación. Y también, por supuesto, con Eliezer Gutiérrez, puntal A del Rosario de Fuerteventura y otro hijo pródigo de esta cantera. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pues con ellos vamos a analizar todo lo ocurrido en esta jornada, pero antes veamos los temas que les tenemos preparados en nuestro sumario. La victoria en el Tegueste Cámpito se decidió en el enfrentamiento entre Oliver Gil y el visitante Miguel Pérez. Los hermanos Eusebio y Marcos Ledesma sentenciaron el triunfo vallero ante el Rosario majorero. El encuentro programado en el terrero de Santa Rosa entre el Guamasa y el Saladar de Jandía tuvo que ser aplazado. Tomasín Padrón superó al puntal Efraín Pereira, dejando el triunfo en la comarca de Acentejo. Este es el menú que les tenemos preparados para este Todo Lucha y que no deben perderse. Pero entramos ya en materia con nuestros puntales y comenzamos por Javi Ledesma. Después de mucho tiempo, por fin regresaste al Rosario de Valle Guerra. Triunfo y liderato invicto. Mejor imposible, Javi. Sí, la verdad que volver a tu casa, la que te vio nacer, es una alegría inmensa. Más con el acompañamiento de mis primos y sobre todo pues el comienzo de temporada que estamos teniendo, pues salvo la pequeña baja del Peto, de resto fabuloso. Eliezer, motivado en tu vuelta a este terrero Chaval I, vuelta a casa ante tu familia, pero las cosas no terminan de arrancar, aunque el equipo es verdad que llega siempre arriba a las luchas, ¿no? Sí, la verdad que fue una vuelta un poco amarga, pero bueno, esto es lo que tiene el deporte, unas veces se gana, otras se pierde. A nosotros nos está tocando la de cal, el equipo está respondiendo muy bien, la verdad, estamos subiendo todas las luchas arriba y nos falta el puntito de la guinda para ganar alguna lucha. Pues antes de meternos en faena y desmenuzar todo lo ocurrido, vamos a ver los resultados de esta tercera jornada de la Copa Luquia Gobierno de Canarias, que son los siguientes. El Tegueste ganó al Campitos en casa 12-10, el reseñado encuentro aplazado, el Guamasa Saladar de Jandía, mientras que el Victoria en el terreno de Acentejo ganó también en casa 12-9 al Maxorata de Fuerteventura, mientras que el Rosario de Tenerife en este caso ganó también 12-10 al Rosario de Fuerteventura. Tras estos resultados, pocas sorpresas, en realidad ganaron los equipos que están arriba. La clasificación queda de la siguiente manera. El colíder, el Rosario de Valle Guerra, con 9 puntos, los mismos tiene el Tegueste, también pleno de triunfo. Le sigue en la clasificación el Victoria con 6 puntos, el Maxorata tiene 3, los mismos que el Campitos, también 3 tiene el Guamasa, eso sí, con un encuentro menos, y cierran la clasificación tanto el Rosario de Fuerteventura como el Saladar de Jandía, este último también con un encuentro menos. Veamos ya los detalles de todo lo ocurrido en ese duelo de Rosarios, en este caso el Rosario de Valle de Guerra y el Rosario de Fuerteventura, de la capital majorera. Expectación entre la afición vallera para ver este duelo entre los Rosarios de la Copa Luquia, en lo que fue el regreso al José Gutiérrez Chaval I de uno de los mejores exponentes de la cantera de Valle de Guerra, el puntal A Eliezer Gutiérrez, en esta ocasión defendiendo los colores del otro Rosario. Al final se impuso la lógica del teórico favorito, pero la escuadra que manda Juan Luis Santana tuvo que trabajarse y mucho el triunfo al encontrarse enfrente a uno de los bregadores más en forma del torneo, Juan Manuel de León. Por los locales, Pedrito Gutiérrez fue capaz de sumar 2 puntos muy importantes, primero ante Oliver Gordillo y posteriormente al superar a Francis Aisa, a pesar de caer en la primera agarrada. Las 3 amonestaciones casi consecutivas del visitante en la segunda agarrada le dejaron fuera de brega, una acción que fue muy protestada por el banquillo majorero.
Javier Ledesma puso el empate a 6 al tirar a Óscar Álvarez, mientras que su primo Eusebio Ledesma sumaba su tercera víctima frente a Marcos Martín. Pero el rosario majorero salió respondón y gracias a Manuel Armas y José Manuel de León volvía a ponerse por delante, 7-8. El destacado C visitante comenzó su gran actuación superando tras un emocionante empate a luchas a un Javi Ledesma que una semana después de recibir puntos de sutura por un golpe en la ceja, volvió a sufrir con la herida abierta. El destacado A empató a luchas, pero en la tercera y definitiva, José Manuel de León el Panceta enmudeció por un instante a la parroquia local con esta cadera que dejaba fuera de brega a su oponente. Justo por la otra silla llegó otro de los cruces más esperados. Repitiendo la final del pasado campeonato absoluto de puntales, el juvenil Eusebio Ledesma ante Eliezer Gutiérrez. Tras la primera agarrada separada, este espectacular traspiés de Eusebio acabó con el puntal A en la arena y también con gran parte de las esperanzas majoreras de dar la sorpresa. Fue un traspiés de manual. Por la otra silla, Marcos Ledesma entraba en escena para dejar fuera primero a Manuel Armas y en su segundo duelo a Luis Fernando Marichal. Pero José Manuel de León no tenía la intención de rendirse. El Panceta pudo con Pedrito Gutiérrez para poner el empate a 9, mientras que Eusebio Ledesma, aún en una nube, no tenía problemas ante Juan Francisco Bonilla el Piojo. El 11-10 lo puso el Panceta al tirar a Jacob González, justo antes de enfrentarse a Marcos Ledesma. El destacado C visitante puso en serios aprietos al puntal al anotarse la primera agarrada. Pero Marcos Ledesma no se dejó sorprender en las dos siguientes y logró remontar para poner el 12-10 definitivo ante un José Manuel de León literalmente fundido. Esto es lo que opinaban los principales protagonistas del encuentro. Bueno, él ya hace un par de años ya yo me enfrentaba a él y él me tiraba casi siempre. Y ahora pues bueno, en el campeonato pues más o menos como tú dices, como conocido un poquito por dónde flaquea, por dónde puedo entrar, pero de momento él sigue siendo un puntal A y lo noto cada vez que lucho con él. Yo tengo que pelear el 200% para aguantar las acometidas. Fuimos a luchar desde el principio, alguna salió, él y cayó con Eusebio, el chiquillo está mal, y nosotros fuimos a lo todo. Para la gente, yo creo que la gente se fue contenta, hubo un buen espectáculo y la gente se fue contenta, también ganó su equipo y nosotros salimos a lo todo, ellos también, y se vio un gran encuentro. Acabamos de ver un encuentro intenso, un encuentro que se decidió al final. Javi, llegaba colista el Rosario de Fuerteventura, el líder en este caso el Rosario de Valleguera, pero el triunfo puede ser más trabajado, fue más trabajado de lo que aparenta, ¿no? Sí, aquí cualquier lucha te puede dar la sorpresa. Ahí tuvimos la actuación hoy del Panceta, pudiendo conmigo y viéndose las Marcos lucha a lucha hasta el último momento. Precisamente, Eliezer, comentabas, al equipo no le terminan de salir las cosas, pero sin duda tienen en sus filas a José Manuel de León, el Panceta, que yo creo que es uno de los luchadores más en forma del campeonato. Sí, la verdad que el Panceta puede dar muchas sorpresas, está luchando muy bien y el equipo en general, la verdad que estamos subiendo las luchas bien arriba y me está faltando a mí rematar la lucha para llevarnos los 3 puntos para Fuerteventura. Eliezer, quizás falta algo del punto físico en este principio de temporada para rematar. Sí, sinceramente no he estado muy bien y no he podido entrenar con calidad y eso lo estoy notando en el campo. Una de las imágenes sin duda que nos dejó este encuentro del duelo de Rosario fue nuevamente, Javi, esa imagen con ese casco protector, con esa orejera, porque nuevamente se te volvió a abrir la herida que ya sufriste la pasada jornada. Ya te estamos acostumbrados a ver con ese protector. Sí, una cosa que no me gusta ponerme mucho, pero tendré que ponérmela hasta que se cierre la herida. La lucha con Susi en Guamasa me provocó una herida de 6 puntos. Y el día antes de la lucha contra el Rosario me la quité. Aún se ve que no estaba bien cerrada y el mínimo roce provocó la abertura otra vez de la brecha. Aún advirtiéndome que me la tapara y tal, pero como me siento incómodo con el casco, pues al final me lo tuve que poner y esperar otra vez a que se cierre. Javi, cuéntanos, sangre y como los niños chicos, arena en la herida, eso, claro, ¿cómo es eso? Uno lo ve ahora y dices tú, eso no lo vuelvo a hacer más en mi vida. Pero entre la mala leche de haber caído, un poco la impotencia,
pues lo primero que agarras para taparte la herida cuando veías que la cara se te llenaba de sangre. Eliezer, otra también de las imágenes, sin duda, fue tu duelo con la joven promesa, ahora que estamos hablando de canteranos de Valle de Guerra, con Eusebio Ledesma. Se repitió la historia del pasado campeonato de Puntales, ese duelo apasionante, la primera agarrada separada, la segunda, cuéntanos cómo la viviste. Venía un poco con la espina clavada y se me clavó un poquito más. Sin duda Eusebio es un chico que está luchando fenomenal, le sale todo, se hace cosas que ningún luchador estamos haciendo y nada, hay que levantarle la mano y felicitarlo y no queda otra, esperar a la vuelta e intentar quitarnos la espina, como te dije. Comentaba él que bueno, es un sueño casi estar bregando y tirando a puntales A, puntales B, puntales C. Es una progresión que quizás todavía está por ver el techo hasta dónde puede llegar, ¿verdad? No, yo creo que el techo ya lo está tocando con las manos y nos está dando bastante caña y eso también nos hace un poco espabilarnos a nosotros porque tenemos que tirar para adelante. Palabras sin duda que te honran, Eliezer, todo un puntal A y eso también, no solo en las victorias, sino también en las derrotas. Javi, nos vamos a ir hasta un terreno que conoces perfectamente, el Mensei Tegueste. Tuviste de puntal allí muchas temporadas y se está demostrando que es un equipo, uno de los máximos rivales a pugnar por el título. Sí, el Tegueste del año pasado se ve que Oliver Gil está en un buen estado de forma. Ahora con la llegada de Marcos Galván le da un poquito de veteranía al equipo, le da un poquito de estabilidad a Oliver arriba en la cabeza. ¿Y qué le pasa? Que cuando estás en racha pues empiezas una dinámica de luchas vencidas y ahí está el Tegueste demostrándolo. No solo demostrándolo ahora, sino que ya viene un trabajo formado del año pasado. Pues nos vamos hasta el Mensei Tegueste para ver lo ocurrido en ese apasionante duelo entre el Tegueste y el Club de Luchas Campito. El equipo de la Villa sigue con su marcha imparable en esta Copa Luquia Gobierno de Canarias al sumar su tercer triunfo consecutivo. Lo cierto es que fue una luchada entretenida y que contó con espectadores ilustres, como el gran Francis Pérez Pollito de la Frontera. Pero los chicos de Nacho Ramos tuvieron que ponerse el mono de trabajo ante un Campitos que plantó batalla tras ir a remolque en el marcador durante casi todo el encuentro. Tras ir perdiendo por un claro 7-3, los capitalinos lograron remontar hasta el empate a 9, aunque en las agarradas decisivas el Tegueste resultó muy efectivo. Padre e hijo compartiendo equipo y agarradas. Marcos Galván y Rubén Galván, precisamente, que fue decisivo en las primeras sillas junto a Sandro Ramos, Argeo García y Cristian Galván para subir el marcador a 7-3. A Pepe Díaz no le quedó más remedio que sacar a su tridente a silla para intentar remontar un choque que se le había puesto muy cuesta arriba. Jonathan El Gofio, Raúl González y el puntal Miguel Pérez salieron a escena y lograron un parcial de 1-6 que puso por delante al Campitos. Con los puntos de los tres hombres de arriba las cosas ya no pintaban tan mal para los visitantes, pero como era de esperar, la reacción del mandador local Nacho Ramos no se hizo esperar. Los aficionados que acudieron al terreno Mensei Tegueste pudieron disfrutar de un duelo sencillamente espectacular, el que protagonizaron dos luchadores que son sinónimo de espectáculo, el malí Mamadou Cámara y el destacado B. Jonathan Hernández El Gofio. Fueron dos agarradas de pura lucha, con dos bregadores atacando y sin un segundo de descanso. Este duelo levantó a los aficionados de sus asientos. Justo después de este empate a 7, el ritmo cambió radicalmente con el estratégico enfrentamiento entre los destacados A. Marcos Galván y Raúl González hicieron las dos agarradas separadas en medio de las protestas locales. Al final, dos separadas y empate a 8. Miguel Pérez puso por delante a su equipo por primera vez en el encuentro justo antes de otro de los cruces que pudo marcar el desarrollo final de la luchada, el que protagonizaron los destacados Adrián López y El Gofio. Fueron unas agarradas muy trabadas y en la que una amonestación decidió el triunfo local. La estrategia teguestera comenzó a funcionar justo en el choque entre Adrián López y Miguel Pérez. En la primera agarrada se produjo esta ajustada caída que el árbitro decretó como tabla en medio de las protestas de ambos bandos. En la siguiente, Miguel cumplió el pronóstico para poner el 11-10 en el marcador. Así se llegó al esperado duelo de puntales. Oliver Gil, con el indio por detrás lejos de especular, salió a por todas y a toque de pito sorprendió a Miguel Pérez con un espectacular toque para atrás que resultó decisivo. El puntala del Campitos lo intentó en la segunda brega,
pero el local supo jugar sus cartas para asegurar un nuevo triunfo del Tegueste, que sigue imbatido en esta competición. Trabajado el triunfo del Tegueste en casa ante un equipo respondón como el Campitos. Eliezer, precisamente ya tú pasaste por ese terreno, te enfrentaste al Tegueste, mucha metralla, ¿no?, en ese equipo. Sí, la verdad que tienen un equipo muy compacto desde abajo, con gente que lucha y que le están saliendo las cosas y que seguro que estarán arriba. Y el regreso también de otro veterano ilustre, Javi, como Marcos Galván, sin duda una gran noticia para la competición, para la lucha, después de tantos años, ¿no? Sí, la verdad que es una noticia que llamó mucho la atención, no solo en Tenerife, sino en Canarias en general. Marcos es una persona que yo sé que ha entrenado, ha estado entrenando y mira, pues al final se puso la ropa de brega y es un luchador más que hay que tener en cuenta. Y en ese encuentro nos dejó otra de las imágenes de la jornada. Nuevamente, otra semana más, se produjo una caída muy ajustada, en este caso en el duelo entre Miguel Pérez y Adrián López, el destacado local. Fue una caída muy rápida y en este caso José Ángel Batista, el colegiado, decretó tabla ante las protestas. En realidad protestaron los dos bandos, pero sí se ve en las imágenes claramente cómo la mano de Adrián López cae primero en este caso. Javi, ¿eres partidario quizás de tener, por ejemplo, un árbitro asistente para evitar en lo posible esas caídas muy ajustadas? Sí, yo soy partidario no solo de uno, sino incluso hasta de dos árbitros, porque ya pasó la semana pasada con nosotros en Guamasa. Es una decisión que tienes que tomar en décimas de segundo y un árbitro, depende del lugar donde estés ubicado, puedes ver o no ver el sitio. Nosotros tenemos el caso de la lucha coreana, que tiene el árbitro principal y dos auxiliares, e incluso si no estás conforme, todavía puedes ir a la mesa federativa también para consultar. Otra de las sensaciones, entre comillas, de esta temporada, de este inicio de competición de la Copa Luquia, Eliezer, es la actuación de Mamadou Cámara. Volvió a protagonizar, en este caso, dos agarradas espectaculares con un hombre que es ataque total, como es Jonathan Hernández el Gofio. La verdad que son dos luchadores de los que le gusta al público, ataque total. La verdad que sí, que Mamadou está luchando con mucho desparpajo. Él va a lo que le salga y eso el público se lo agradece. El Gofio también es igual y esta vez le tocó perder a él. Pues continuamos nuestro repaso y vamos a hacer un paréntesis. Seguimos hablando de primera categoría, pero vamos a darnos un salto hasta la isla de Gran Canaria para comprobar, para saber cómo está la competición. Casi un mes después, por fin regresó la competición a la isla de Gran Canaria de primera. La de tercera volverá la próxima semana. Vamos a ver ahora los resultados de esta tercera jornada de la isla de Gran Canaria en la máxima categoría. Fueron los siguientes. El Estrella perdió en casa ante uno de los colíderes, el Roque Nublo, 11-12. El Guanarteme perdió en la Gallera del López Oca ante el otro colíder, en este caso el Castro Morales, por idéntico resultado, 11-12. El Unión Arinaga también perdió en casa ante el Unión Sardina, 10-12. El Maninidra, el único equipo que logró una victoria local, 12-11 ante el Unión Galdar, mientras que el encuentro Unión Agüimes, Unión Doctoral debe estar acabando en estos precisos momentos, un encuentro aplazado. Tras estos resultados, como comentábamos, la clasificación queda comandada por equipos de puntales A. En lo más alto, el Castro Morales y el Roque Nublo. Invictos le siguen el Maninidra y el Unión Sardina. Con 3 están el Unión Estrella, el Unión Galdar y el Unión Agüimes, con un encuentro menos. Y cierran la clasificación el Unión Arinaga, el Guanarteme y el Unión Doctoral, también con un encuentro menos. Una competición, Eliezer, que tú conoces perfectamente porque estuviste ahí hasta hace prácticamente unos meses en el Castro Morales, que precisamente está en lo más alto de la clasificación tras un triunfo espectacular con en este caso el puntal Fafi Martín, pero están en lo más alto de la clasificación. La verdad que sí, que el Castro tiene también un equipo muy compacto. A Fafi es un puntal que es muy difícil de derribar y se ha preparado bastante. La bajada de peso pues se ha adaptado a ella y le está sentando bien. Y en general hay una muy buena liga. Hay a lo mejor 4 o 5 equipos que están un poquito más fuertes, pero que cualquiera puede ganarle a cualquiera, que es lo que se está viendo. También regresó una de las noticias más importantes que nos ha dado esta semana, desgraciadamente para el deporte, es la lesión de un puntal que tú conoces perfectamente, bueno, uno de los más estilistas que hay en el campeonato, Carmelo Rodríguez del Toro.
Regresaba a la competición, luchada atrasada de anterior jornada, Unión Agüimes Maninidra, y en ese duelo ante Añaterbe Abreu, bueno, rotura muscular para Carmelo, Javi, 2 meses de baja. Lo peor que le puede pasar a un luchador son las lesiones, sin duda. No, a un luchador y a cualquier deportista, las lesiones es lo peor que te puede venir en este sistema de competición. Una lástima por Carmelo, de aquí le mando un saludo y una pronta recuperación. Y son ganas del oficio. Yo de lesiones te puedo hablar y Eliezer nos podemos hablar aquí de todas las que hemos tenido. Único, intentar prepararnos mejor, intentar de alguna manera evitar las lesiones y para adelante. Es que no te puedo decir más nada. ¿Cómo estás viendo esa competición en Gran Canaria? Decimos, casi un mes después regresaba, pero es verdad, 10 equipos, todo muy abierto. Una competición muy atractiva, el hecho de tener tantos equipos pues te da una dinámica mejor de competición, de liga, y lo que dice Eliezer, se han estado viendo sorpresas en las luchas, sobre todo amistosas, y ahí puede ganar cualquiera. Ahora es verdad que el Castro Morales se está separando mucho con 3 luchas a favor, pero puede llegar la siguiente jornada, pierde y vuelve a ganar el otro, y ahí van a estar ahí compitiendo uno al otro. Eso en Gran Canaria. Regresamos a la Copa Luquia, Gobierno de Canarias de primera categoría, porque en el norte de la isla de Tenerife se enfrentaron el Victoria y el Maxorata. Vamos a ver todos los detalles, todo lo ocurrido en el terreno de Acentejo. La afición de la Victoria no quiso perderse este interesante choque entre 2 de los equipos llamados a pelear por los primeros puestos de esta Copa Luquia. Pero no fue un triunfo fácil para la escuadra mandada por Félix Brito el Menudo, y eso que el Maxorata se presentó en el norte de Tenerife con sensibles bajas de destacados, como la del lesionado Avián Guillén o la de José Travieso. Tras el minuto de silencio inicial por los atentados de París sobre la arena del Municipal de Acentejo, comenzaron las hostilidades. El Victoria se escapó de entrada de forma muy clara con un 4-0 y llegó a ponerse con un rotundo 6-1 en el marcador. Esto obligó al mandador Jorge Ávila a sacar así ya toda su artillería para intentar parar la sangría. Martín Cano dejó fuera a Ricardo León y a Romén Quevedo, mientras que por la otra silla el puntal B Efraín Pereira se estrenaba superando a Luis Rosa primero y luego a Francisco Pimientas un segundo enfrentamiento. Juan Pedro León volvía a sumar para los norteños al dejar fuera de brega a Abraham Alonso para poner el 8-5 en el electrónico. Pero no se rindió el Maxorata, que por medio de Tino Rodríguez acortaba distancias cuando el destacado visitante dejaba fuera de brega a uno de los hombres clave en la victoria, como es Jairo de la Paz. La tensión competitiva fue en aumento con el duelo entre Saúl Marrero y Efraín Pereira. Se quejaron los majoreros a la colegiada Dasat Peraza en este cruce, aunque al final se impuso la lógica y el punto fue para el bregador conejero del Maxorata. A estas alturas de luchada, el puntal B local Fabián Rocha también había saltado a la arena para derribar en las 2 agarradas al conejero Tino Rodríguez, que a pesar de los intentos no pudo hacerle frente a su rival. Este 10-8 encarriló el encuentro para los victorieros. Pero no estaba todo dicho. Justo después llegó el cruce más caliente de este enfrentamiento, el que midió a Cristo León con el majorero Martín Cano. Lo cierto es que no fueron unas agarradas muy estéticas, pero tras un lance la segunda agarrada y con igualdad de amonestaciones, esta acción de Martín Cano hacia la colegiada fue amonestado por desconsideración, lo que le costó la eliminación al destacado B. Esta acción fue muy protestada por el banquillo visitante. 11-9 y Efraín Pereira se quedaba solo ante la plana mayor del Victoria. Y el puntal B se encontró enfrente con un Tomasín Padrón al que se le da muy bien enfrentarse a los equipos majoreros. Tras tirar al pollo de la Candelaria contra el Saladar, en esta ocasión el destacado herreño fue capaz de anular los intentos de un Efraín desesperado. Al final, 2 agarradas separadas y vencedor Tomasín Padrón al no tener amonestaciones por las 2 de su rival. Triunfo local, Javi, triunfo del Victoria. No se puede decir que es sorpresa porque el Victoria es un auténtico equipazo, pero es verdad que el rival, el Maxorata, es de los que hay que tener mucho cuidado. Sí, ya nosotros tuvimos la suerte de luchar contra el Maxorata y llevarnos el triunfo, pero es un equipo bastante compacto desde las primeras sillas hasta la última. Ellos tienen la baja de Avián Guillén, pero aún así el Victoria, como tú mismo dices, es un equipo que hay que tener en cuenta. Tiene un hombre que está marcando ahora un poco las primeras sillas, que es Tomasín Padrón.
Y te digo, no, sorpresas ninguna porque cualquier equipo que está luchando en esta competición Luquia te puede ganar. Eliezer, ya te has enfrentado precisamente con el Maxorata, sabes de lo que son capaces. ¿Quizás esperabas algo más en ese encuentro contra el Victoria? Quizás que es verdad que tenían muchas bajas. Bueno, son dos equipos que están de arriba abajo, están muy parejos y quizás los estados de forma pues están un poquito mejor a los del Victoria y marcaron la diferencia. Otra de las notas que ha marcado sin duda esta jornada ha sido, como lo comentamos al principio del programa, el aplazamiento de ese estelar encuentro que tenían que disputar en el Guamasa y el Saladar de Jandía. Problemas con los billetes de avión para el traslado del equipo majorero hasta la isla de Tenerife. Javi, una pena que por un motivo o por otro parezca que siempre hay un obstáculo en el camino, ¿no? En este caso ha sido un problema burocrático, se ha solucionado afortunadamente, pero siempre parece que siempre hay algo, ¿no? Sí, siempre hay una nota negra que marca la lucha canaria. En este caso le tocó a tanto al Guamasa como al Saladar, sobre todo el Guamasa ha sido un poco más perjudicado debido a todo el movimiento que ha tenido durante toda la semana para mover y pronunciar la lucha. Pero bueno, espero que se solucione pronto, que estos problemas no vuelvan a suceder debido a que los billetes a Fuerteventura, Tenerife o Tenerife a Fuerteventura es muy complicado. Pero bueno, con previsión y un buen trabajo que se puede estar haciendo, pues no debería ocurrir estas cosas. Y para ir resumiendo ya y cerrando lo que ha ocurrido en esta tercera jornada, Eliezer, el Rosario da la cara, en este caso el Rosario de Fuerteventura, da la cara en todos los encuentros. Es verdad que le está faltando quizás un puntito de suerte o un puntito de qué puede ser lo que le falte. Sí, como te dije antes, el equipo está respondiendo a las mismas maravillas. O sea, el puntal se tiene que poner un poco las pilas y tirar un poco del carro. Y nada, seguir entrenando y estos deportes, una vez se gana, otra vez se pierde. A nosotros nos está tocando perder, pero estoy seguro que nos tocará ganar. Importante en el deporte también hacer autocrítica y tú lo estás comentando, quizás a lo mejor el referente que eres tú, puntala del equipo, a lo mejor no estás en tu mejor momento en este inicio de temporada. No, sin duda físicamente no he estado bien, tampoco he podido entrenar como me gustaría, pero de todo se sale y estoy seguro de que brindaremos un triunfo a esta afición que lo está dando todo por mantener el equipo en primera. Javi, todos los equipos, todos los rivales y gran parte de la afición le mete presión, por decirlo de alguna forma, al Rosario de Valleguerra. Dicen que es el máximo favorito a ganar el título. ¿Les pasa factura esa presión? No, de momento no. De momento lo que estamos entrenando todas las semanas para llevarnos el triunfo de la semana que nos toca la jornada y de momento estamos haciendo bien el papel que nos corresponde, que es ganar lucha a lucha, contentar a la afición de Valleguerra, que debería llenar este campo, que es una cosa que me gustaría a mí ver este año y se puede ver porque hay grandes equipos que pueden hacerlo. Y te digo, la presión la tendrán los demás. Nosotros es disfrutar, entrenar y sobre todo que no nos vuelvan a lesionar y yo que se me cure la herida ya de una vez. Pues eso es lo que ha ocurrido. El resumen de la tercera jornada. Veamos ya la agenda semanal que tenemos prevista para la siguiente, la jornada número 4 de esta Copa Luquia Gobierno de Canarias. Los encuentros son los siguientes. El Victoria, el que comentábamos, el Victoria recibe en Acentejo al Rosario de Valleguerra en un duelo estelar, mientras que el Campito se va a enfrentar al Maxorata en el barrio alto de la capital de Santa Cruz de Tenerife. El Saladar de Jandía va a recibir en el sur de Fuerteventura, en Morrojable, al Club de Luchas Tegueste, mientras que la jornada se va a cerrar en Santa Rosa de Lima, en La Bombonera. El Guamasa recibe al Rosario de Fuerteventura. La próxima semana se reinicia por fin la categoría de bronce en la isla de Gran Canaria. Regresa la tercera categoría y con una magnífica noticia para la isla del Hierro. El Concepción de Valverde va a estar representando a la isla Bimbache en esa competición de Gran Canaria. Va a competir en sus dos primeros encuentros ante el Tinamar de San Mateo y también ante el Vecinos Unidos de Firgas. Como decíamos, una gran noticia porque el Hierro va a poder disfrutar nuevamente con la lucha canaria. Y de Gran Canaria nos volvemos hasta Tenerife para hablar de la segunda jornada de la segunda categoría que se disputó este pasado fin de semana y con algunos resultados sorprendentes. Son los siguientes.
El Higara perdió en casa ante el Club de Lucha Benchomo por 11-12. Otro de los favoritos, el Brisas del Teide, cayó en Fania ante el Tijarafe Guanche de Santa Úrsula 10-12. El Universidad cayó de forma contundente ante el Arguama 6-12, mientras que el Chimbesque perdió en casa en San Miguel ante el San Isidro en ese derbi sureño. El Rápido de Ravelo 10-12 cayó en casa también ante el Llano del Moro, mientras que el Punta Brava sigue en lo más alto de la clasificación tras ganar 12-7 al Chimisay de Arafo. Con estos resultados la clasificación queda comandada por los siguientes equipos: el San Isidro y el Punta Brava, junto con el Arguama, pleno de triunfos en estas dos primeras jornadas. Por detrás, equipos como el Brisas del Teide, el Llano del Moro, el Benchomo, el Chimbesque y el Chimisay de Arafo, junto con el Tijarafe Guanche, eso sí, con una luchada menos, la aplazada con el Ravelo, van con 3 puntos, mientras que cierran la clasificación el Higara, el Rápido de Ravelo, como decíamos, y el Universidad. Y de la isla de Tenerife nos vamos hasta la isla de Lanzarote. En la isla de los Volcanes se disputó una nueva jornada de liga, en concreto la número 7, con los siguientes resultados. El Unión Sur Yaiza ganó al duelo sureño ante el Sur Tías por un resultado de 10-12. El Tinasco cayó en casa ante el Unión Norte 9-12, mientras que sorpresa, el líder, el que marchaba hasta ahora líder, el San Bartolomé, cayó en casa de forma estrepitosa 7-12 ante el Guadarfía de Arrecife. Descansó esta jornada el Club de Lucha Astao. Con estos resultados, el Norte se encarama en el primer puesto de la clasificación, seguido por el San Bartolomé. El Tao tiene 9 puntos, le sigue el Unión Sur Yaiza, el Unión Sur Tías, el Guadarfía y cierra la clasificación el Tinajo. Y desde Lanzarote saltamos a la otra punta del archipiélago, nos vamos hasta la isla de La Palma porque allí se disputó la tercera jornada de la Copa Insular. El Aridane sigue imparable, se impuso en el terrero Camilo León de los Llanos al Candelaria de Mirca. El Tijarafe también sigue en lo más alto tras imponerse de forma contundente al San Blas de la Villa de Mazo. Por la parte baja de la clasificación, tras estos resultados, el Tamanca y el Tedote disputaron el duelo de necesitados. Como decíamos, el Aridane sigue en lo más alto, seguido del Tijarafe. El Candelaria de Mirca es el tercero, el San Blas de la Villa de Mazo y, como decíamos, el Tamanca y el Tedote cierran esta clasificación. Y de La Palma nos vamos hasta Fuerteventura, a la isla de Maxorata, donde se disputó este pasado fin de semana la quinta jornada de la competición de la Liga Insular de segunda categoría. Recordar que hay 2 jornadas aplazadas del principio de la competición. Los resultados en esta quinta jornada fueron los siguientes: el Unión Tetir perdió en casa en La Vega ante el Maxorata 11-12 y también otra derrota local. El Saladar de Jandía perdió en el sur de la isla ante el Unión Antigua, que se postula como máximo favorito. Descansó esta jornada el Rosario de Puerto Cabras. La clasificación comandada por el Unión Antigua de Kiren González, le sigue el Maxorata con 6 puntos, el Saladar tiene 3, mientras que cierran la tabla clasificatoria el Rosario y el Unión Tetir aún sin puntuar. Y llegamos al final de este Todo Lucha. Por supuesto, tenemos que darle las gracias a nuestros 2 invitados, nuestros 2 puntales. Javi Ledesma, muchas gracias por acompañarnos, muchísima suerte y por supuesto que se cure esa herida. Nada, gracias a ustedes y les deseo la mayor suerte con este programa. Y también, por supuesto, a Eliezer Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos. Eliezer, te deseamos toda la suerte del mundo y, por supuesto, que llegue cuanto antes esa ansiada, esa primera victoria. Agradecido, Willy, de estar aquí contigo y pasar este rato. Y nos vemos por los terreros. Unos auténticos cracks, y no solo dentro del terreno, también fuera de él. Llegamos al final del programa y antes de despedirnos les recordamos, como siempre, las formas en las que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, en nuestra página de Facebook /TodoLuchaTV, también en nuestro perfil de Twitter @todolucha.tv y, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico todolucha@tvcanaria.tv. Esas son las formas con las que pueden interactuar con nosotros y enviarnos todo lo que consideren oportuno. Tiempo ya para las despedidas. Les emplazamos para dentro de 7 días para seguir hablando del deporte más bonito del mundo, cómo no, la lucha canaria. Tenemos una cita en Los Terreros. Adiós.